Bueno, entonces vamos a resolver esta ecuación e a la x menos pi por x igual a 0 con dos decimales correctos. Bueno, pues los datos que debemos acá que nos interesan es que en este caso, ¿qué tenemos que tener en cuenta? En este caso tenemos que tener en cuenta la función. Para nosotros, ¿quién es? Nuestra función es f de x es igual a e a la x menos pi por x. Y tenemos que tener en cuenta el valor de k. En este caso, k es igual a 2. Es decir, que el error absoluto de las iteraciones que nosotros vamos a calcular, que es el valor absoluto de f evaluado en el punto medio c, que lo hemos llamado, entonces ese tiene que ser menor o igual a 0.5 multiplicado por 10 a la menos k. En este caso sería menos 2. Entonces, tenemos que llegar a hacer iteraciones hasta que obtengamos ese resultado. ¿Quién es este resultado? Pues ese resultado es 0.005. Cuando el error absoluto nos dé más pequeño que 0.005, entonces ya nos vamos a detener. Vamos a suponer primero que estoy resolviendo esta ecuación y no me dieron ninguna herramienta para hacer gráficos. Entonces vamos a mirar como un método para calcular dónde están las soluciones de esta ecuación, ¿no? Entonces lo primero que debo hacer es construir la recta real. Perdón. Voy a construir una recta real. Y la recta real la voy a construir de acuerdo al dominio de la función f de x. Entonces, en este caso, pues tengo una función exponencial que está definida para todos los números reales y tengo una función lineal que está definida para todos los números reales. Por lo tanto, no tengo restricción alguna sobre en su dominio, es decir, el dominio de esta función es todos los números reales. Pero, por ejemplo, cuando hay logaritmos o cuando hay raíces cuadradas, tengo que tener en cuenta que los valores que debo tomar deben ser positivos, ¿no? Entonces ahí hago restricciones sobre los valores que le voy a dar a x. Entonces aquí voy a tomar, por ejemplo, el valor central que es el 0 y lo que voy a hacer es con una calculadora voy a estimar cuánto me da cuánto me da la función evaluada en cada punto. Primero puedo empezar con números enteros, luego puedo seguir con los números racionales, con números irracionales, con los valores que ustedes quieran. Les recomiendo que lo hagamos solo con números enteros. Entonces voy a partir con el 0, que es el punto medio de los números reales. Entonces, si evaluamos f de x, en f de x e a la x menos pi por x el 0, pues podemos darnos cuenta que nos da e a la 0 que es 1, y a mí lo que me interesa es simplemente el signo. Es decir, ahí encima le voy a colocar un signo. Ya sabemos que es positivo. Ahora voy a tomar a la derecha, por ejemplo, el 1, y hago lo mismo. En x igual a 1 reemplazo en la calculadora y me quedaría e elevado a la 1 menos pi. Y pi, esto me da menos 0.42. Solo me interesa el signo. Entonces aquí tengo signo. Eh, voy con la siguiente, con el número 2, por ejemplo. Entonces con el número 2 me quedaría e a la 2. Entonces aquí puedo hacer el cambio. Aquí me quedaría e a la 2 y me queda menos 2pi. Entonces aquí le coloco menos 2pi. Y el resultado me da positivo, me da 1.1. Entonces aquí sabemos que es positivo. Voy a darle, por ejemplo, para un valor 3. Entonces, para un valor 3 me quedaría e a la menos 3, e a la 3, perdón, menos 3pi.
y eso me da 10.6. Entonces noten que ya el valor cada vez se va haciendo más grande. En el primero era 1.1, el otro ya es 10 punto algo y así sucesivamente. Eso indica que ya de ahí en adelante eso va a crecer exponencialmente hacia más infinito. Es decir, que aquí ya no todos van a ser positivos. Me voy para la izquierda también, de la misma forma, -1, y entonces hago el procedimiento con -1. Entonces me quedaría a la -1 y acá me quedaría más pi. Perdón, a ver, aquí que hice, me salgo más pi. Y el resultado me da 3.5 positivo. Entonces aquí me da positivo. Pero si ustedes analizan, e elevado a cualquier valor es positivo. Y como el x lo estoy tomando negativo, con el menos pi me va a dar positivo. Por lo tanto, todo resultado que yo tome a la izquierda, todo resultado va a ser positivo. ¿Qué es lo que tengo que identificar? Los intervalos donde hay cambio de signo, porque recuerden el teorema del valor intermedio que habíamos hablado en el método de bisección. Cambio de signo. En este caso, ¿dónde puedo identificar que hay cambio de signo? Aquí, en el intervalo desde 0 hasta 1. Aquí va a haber una solución. Entonces aquí la voy a llamar la solución x sub 1 asterisco. Voy a tener una solución. ¿Y dónde tengo otra solución? En el intervalo desde 1 hasta 2. Hay cambio de signo, de menos cambia a más. Entonces aquí voy a tener la otra solución, x sub 2 asterisco. Entonces, por lo tanto, la ecuación, podemos decir entonces que la ecuación tiene dos soluciones. Una en el intervalo 0,1 y otra en el intervalo de 1 a 2. Vamos a calcular entonces la primera solución. Vamos a calcular la solución entre, vamos a calcular la solución entre 0 y 1. Entonces, para hacerlo, no voy a utilizar esta calculadora, sino que voy a utilizar una hoja de cálculo en Excel. ¿M? Y aquí en Excel, entonces vamos a escribir, en esta primera columna voy a escribir el valor de A, en esta otra voy a escribir el valor de B, en la siguiente voy a calcular el punto medio C y tengo que ir comparando también cuánto es f de A, cuánto es f de B y cuánto es f de C. Entonces vamos a hacer ese algoritmo. ¿No? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que en este caso A, para la primera solución, tenemos que A vale 0 y que B vale 1. Entonces vamos a calcular la primera solución. Entonces, A y B. Entonces nos quedaría A0, B1. Entonces aquí coloco A vale 0 y B vale 1. Lo calculo como el punto medio. Entonces, ¿quién va a ser el punto medio? Va a ser entre el valor de A más el valor de B y esto dividido entre 2. Entonces aquí nos dio 0.5. Ahora entonces calculamos f de a. ¿Qué sería f de a? La función evaluada en a. La función era e a la x menos pi por x. Entonces vamos a colocarla igual a e, que sería exp, elevado a la x, que en este caso sería el valor de a, que sería la celda A2, menos pi, que sería pi, entre paréntesis vacío, multiplicado por el valor de x, que en este caso es
¿no? Entonces miren que queda e a la a2 menos pi por a2, porque en a2 está el valor de x. Y aquí nos da 1. Hacemos lo mismo, pues en Excel nos da, como lo colocamos en una fórmula, simplemente es arrastrarlo a la derecha. Y ahí nos calcula ya los valores de f de b y de f de c. ¿Mm? Muy bien. ¿Qué me está mostrando aquí? En el lado derecho, en estos de aquí, me está mostrando el error que tengo en cada uno de ellos. Entonces, noten que el error que nosotros necesitamos es el último, el de la última casilla. Entonces, este error es el que nosotros nos va a decir cuándo nos detenemos. En este punto medio 0.5 tengo un error de 0.07. Muy bien, entonces en el momento no tenemos ninguna cifra decimal. Entonces vamos con el algoritmo. Tengo que comparar f de c con respecto a f de a y a f de b. Entonces, ¿dónde tengo la solución? Siempre que f de c multiplicado con uno de los de acá sea negativo, es decir, tengan signos opuestos. Ahí va a estar la solución. Entonces miren que aquí me está indicando que la solución, de acuerdo a esto, f de b por f de c es negativo, tienen signos opuestos. El uno es negativo, el otro es positivo. Entonces, por lo tanto, aquí lo que me está diciendo es que entre b y c está la solución. Es decir, que, ¿qué cambio debo hacer? A cambiarlo por c. Entonces aquí, en la siguiente iteración, voy a hacer, en lugar de escribir a igual 0, voy a escribir el mismo valor de c. Es decir que voy a ir colocando colorcitos aquí para que ustedes lo vayan mirando. Este 0.5 que estaba aquí pasó acá. Y este 1 lo bajo igual. ¿Sí? Entonces miren que aquí ya el intervalo inicial estaba entre 0 y 1. Ahora el intervalo me queda entre 0.5 y 1. Y ahí voy a encontrar la solución. Entonces noten que en lugar de escribir f de a, bueno, eso lo hace automáticamente, entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? Calcular punto medio. Como ya tenemos una fórmula, simplemente la voy a copiar hacia abajo y aquí tengo el punto medio. Este punto medio lo voy a colocar en otro color. A ver, colocamos unos colores oscuros en este. 0.75 y debo calcularle también entonces quién es el f de a, que noten que es el mismo que estaba acá, este mismo valor que teníamos aquí es el que bajó acá, ¿sí? Y este va a seguir siendo el mismo también. Podemos copiar la fórmula para verificar que sigue siendo el mismo. Bueno, está en color negro. Y debo calcular el nuevo f de c. Entonces, en el nuevo f de c tengo este valor. Me está indicando que tengo un valor más grande. ¿No? Aquí ya me dio un valor, dirán de pronto que el método está mal hecho porque el error anterior era más pequeño que el de ahora. No, porque lo que pasa es que el algoritmo va saltando de puntos medios en puntos medios. Eso significa que 0.5 está más cerca de la solución y 0.75 está un poco más alejado. Entonces vamos a calcular el siguiente punto medio. ¿Qué tengo que hacer? Comparar este nuevo f de c con quién tiene cambio de signo. Entonces, según lo que veo aquí, este f de c, que lo voy a colocar aquí en este color, este f de c tiene el mismo signo que f de b. Entonces lo que voy a hacer es cambiar el valor de b por el valor de c. Es decir, aquí este sigue bajando igual, este valor, pero el b lo voy a cambiar por este c, por este valor aquí.
este 0,75 lo paso acá. ¿Por qué razón? Porque B y C tienen el mismo signo. Miren, f de B es negativo y f de C sigue siendo negativo. Entonces, como tienen el mismo signo, entonces lo cambio y puedo verificar que efectivamente f de A me da positivo y f de B me da negativo. Miren, este que está aquí bajó acá. ¿Mm? Espérenme, esto está rojo. Este lo necesito negro. Color negro. ¿Mm? Solamente es el error. Y ahora vamos a calcular el siguiente punto medio. Siguiente punto medio me quedaría 0,625 y calculo también el valor. Y entonces aquí tenemos ya un valor negativo, pero ya tenemos 0,09. Pero todavía no tenemos decimales correctos. Entonces voy a seguir haciendo las iteraciones. Entonces, seguimos ahora. El algoritmo es el siguiente. Si f de c es positivo, primero tienen que mirar f de a cómo va a ser. Miren que aquí todos los valores van a ser positivos. Entonces, para este ejemplo, yo voy a escribirlo aquí. Para este ejemplo, yo sé que f de a son valores positivos y f de b son valores negativos, pero eso solo está aplicando para este ejemplo. Entonces, yo sé que aquí van a ir todos los valores positivos y aquí todos los valores negativos. Y lo que voy a ir haciendo es simplemente verificando cómo es f de c. Entonces, f de c, me voy a regresar de nuevo. F de c es positivo. Entonces lo que tengo que hacer es cambiar a por c. O sea, si f de c es positivo, cambio el valor de a por c. Entonces miren aquí, el valor de c era 0,5, lo paso donde está a. Ahora, si f de c es negativo, debo hacer al revés. El valor de b debo cambiarlo por c. Entonces, como f de c me dio negativo, el valor de b, que era 1, lo cambio por el valor de c. En el siguiente me siguió dando negativo, entonces vuelvo a hacer lo mismo. El valor de b lo cambio por el valor de c y el valor de a sigue siendo el mismo. Vuelvo a sacar el punto medio, calculo cuánto es f de a y calculo los otros valores que están acá. F de b y f de c. Y aquí, noten que aquí ya tengo un decimal correcto. ¿Sí? Entonces seguimos con el procedimiento. El resultado de f de c me dio negativo, entonces cambio b. Entonces este b lo cambio por c. Y este valor lo dejo igual. Y sigo con el procedimiento. Calculo el punto medio, calculo f de a y calculo f de b y f de c. Resultado, me dio positivo. Debo continuar, pero ahora cambio c, el valor de a por c. El valor de a lo voy a dejar por el valor de c anterior. El valor de b sigue siendo el mismo. Calculo el punto medio. Calculo cuánto es el f de nuevo de a, el f de b y el f de c. Entonces noten que aquí miren que ya van apareciendo más ceros en el error, pero debo continuar hasta tener dos decimales correctos. Entonces, como es positivo, entonces cambio a por c. Entonces el valor de a lo cambio aquí por c. El valor de b sigue siendo el mismo. Calculo el punto medio. Calculo cuánto es f de a, cuánto es f de b y cuánto es f de c. Y noten que aquí ya tengo el error, ya tengo 0.0012. Eso significa que el error hasta aquí es 0,1 por 10 a la menos 2. Y por lo tanto, este
último punto medio es el que me va a brindar la solución. Y me da la solución, este valor aquí me da la solución con 2 decimales correctos. Y este último valor que tengo acá me va a dar el error en valor absoluto, sería el error absoluto. Voy a colocar, a ver, un colorcito que nos ayude eso, con este color y acá también con el mismo color. Muy bien, entonces de aquí concluimos que así la solución en el intervalo, en el primer intervalo que partimos, que fue desde 0 hasta 1, así la solución en 0,1 es, y vamos a tomar solamente el valor de x con la cantidad de decimales correctos que nos pedían, nada más, en este caso son 2. Entonces es el último punto medio, que es 0,55. Vamos a escribir solo esto. No pueden escribir 0, 5, 5, 4, 6, 8, 7, 5, porque los demás decimales no saben ustedes si son correctos o no. Entonces tenemos es 0,55 con un error de, y escribimos cuánto nos dio el error, de 0,12 multiplicado por 10 a la menos 2. Y eso nos está indicando que tenemos 2 decimales correctos. Ahora, como ejercicio, ustedes van a resolver, hallar la segunda solución. La solución entre 1 y 2 para esta misma ecuación. Realízalo, por favor. Ok, entonces, ahora la segunda solución sabemos que está entre 1 y 2. Entonces, por lo tanto, el punto medio nos da este valor más este valor dividido entre 2 nos da 1,5. Aquí el valor de f de a era exponencial de la celda, en este caso B2, menos pi multiplicado por el valor de x, que en este caso es el valor de la celda B2. Muy bien. Y este es f de b y este sería f de c. Noten que ahora se intercambiaron con respecto a la anterior solución. El valor de f de a ahora va a ser negativo y el valor de f de b va a ser positivo. Entonces tengo que tener presente que si f de c me da negativo, entonces debo cambiar a por c. Y si f de c me da positivo, debo cambiar b por c. Si es negativo, cambio a. Si es positivo, cambio b. Entonces vamos a hacer el procedimiento. Entonces, como en este caso f de c me dio negativo, entonces cambio a por c. El valor de b sigue siendo el mismo. Bueno, espérenme, voy a hacer esto, lo voy a dejar del mismo color todo. Ya no es necesario hacer cambios de colores. Muy bien, entonces aquí tengo el valor de C. Verifico. ¿Cómo verifico? Calculando el nuevo f de A y el nuevo f de B para que se vea que aquí tengo negativo, luego sigue positivo y entonces calculo el siguiente C. Y con este siguiente C, perdón, a ver, aquí me calculó algo mal. Bajo es la fórmula así, perdón. Calculo el nuevo f de C y este nuevo f de C
me dio 0.25, continúo como me dio positivo. Entonces, si me dio positivo, ¿qué debo hacer? Debo cambiar por B. Entonces aquí el valor de B lo cambio por C, el valor de A sigue siendo el mismo, compruebo que este valor sea negativo y que este valor sea positivo y vuelvo a calcular el nuevo C y ya que calculé el nuevo C, calculo cuánto es f de C. Y eso debo seguirlo hasta que el error sea más pequeño que 0.005. En este caso me dio negativo, entonces si es negativo lo cambio por el valor de A. El valor de B sigue siendo el mismo. Calculo el nuevo C. Calculo f de A, f de B y f de C. Verifiquen aquí que sea negativo, que en esta celda les dé positivo y este es el nuevo f de C. Voy a abrir aquí otras iteraciones más. Entonces voy por la quinta iteración. Quinta, sexta, séptima, octava, novena. Vamos a mirar cuántas nos salen. Voy por la siguiente iteración que sería, entonces, como me dio positivo, entonces cambio con el positivo, el B. Entonces me cambiaría aquí. Este seguiría acá. Coloco el punto medio. F de A, F de B y F de C. Tengo 0.03, todavía me falta. Entonces, como me dio positivo, lo cambio por el positivo que es B. Entonces aquí cambio. Este me queda el mismo de arriba. Calculo acá tanto f de A como f de B y como f de C. Entonces aquí ya tenemos la solución, ¿no? Porque es 0.004. Aquí ya tendríamos dos decimales correctos. Luego, la segunda solución en el intervalo de 1 hasta 2 es, como son solo dos decimales correctos, escribo solo los dos primeros, 1.64, con un error. En este caso nos dio de 0.004, que eso es equivalente a 0.4 por 10 a la menos 2. Y nos dieron 6 iteraciones. Y con 6 iteraciones.